mi obra La preponderancia de lo pequeño, que participa en el Salón Nacional Mutis de la Universidad de Antioquia. La obra es una instalación multimedial conformada por elementos escultóricos, videos y sonido con la que intervendré un espacio específico, un conjunto de elementos visuales que más allá de su mera conformación plástica pretende ser un dispositivo de reflexión sobre las complejas relaciones del ser humano con la naturaleza, proponiendo, desde una experiencia estética, una metáfora sobre las interrelaciones sociales y la mirada al otro. Elementos escultóricos realizados en bronce policromado representan diversas aves de la fauna nativa colombiana, caracterizada por ser una de las más variadas y ricas del planeta. Los copetones, los loros, los gallitos de roca, los toches, las mirlas, los azulejos, los tucanes y muchas otras aves, dispuestas en un espacio teatral como una escenificación surrealista, comparten el espacio con una serie de videos basados en las láminas de la Real Expedición Botánica y una banda sonora realizada especialmente por el músico Quito Satori, artista chileno, quien compuso una pieza basada en los cantos de las aves colombianas mezclados con elementos acústicos. La preponderancia de lo pequeño llama la atención sobre aquellos seres prodigiosos que poco consideramos, a los que no prestamos atención y que son, en su humilde dimensión física, fundamentales para la supervivencia y estabilidad del cosmos. Como presencias totémicas, las aves son representación simbólica de el otro, de nuestro semejante invisibilizado y muchas veces menospreciado. En un tiempo de inmenso individualismo y arrogancia antropocéntrica, la obra es un llamado a ver con detenimiento esa otra belleza oculta en lo pequeño que quizás contiene el alma de la vida y la supervivencia de la especie. Buenas tardes, maestro Nadine Ospina. Un placer tenerte aquí. Yo soy Oscar Roldán Alzate, director del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, y tengo el placer de abrir esta serie de charlas con los artistas que incorporan el 45º Salón de Artes de la Universidad de Antioquia, que para esta oportunidad tiene un homenaje detrás y además muy bello, y es un reconocimiento a un personaje histórico en nuestro país, pero también histórico en las Américas y histórico mundialmente, como lo es José Celestino Mutis. Este salón, que lleva por título Mutis 2020, tiene al maestro Nadine Ospina como uno de sus representantes. Para los que no sepan, el salón ha cambiado con el tiempo, siempre cambia, y en esta oportunidad la cita se hizo para que los artistas enviaran proyectos de investigación que están en relación de alguna manera con el pensamiento muticiano, y cada uno de ellos va a tener para el segundo semestre de este año un espacio independiente, es decir, es la junta de 7 distintas exposiciones individuales al mismo tiempo. Y para nuestra gran felicidad y gran regocijo tenemos uno de los grandes artistas colombianos
de mayor resonancia a nivel internacional, como lo es el maestro Nadim Ospina, a quien le agradezco infinitamente estar en esa conversación. Además de Nadim, nos va a acompañar Laura Sarta. Laura es curadora y directora de las colecciones del Banco de la República. Está a cargo de ese gran patrimonio y gran baluarte. Laura, buenas tardes. Laura fue, conjuntamente con dos grandes amigos de esta casa, jurado de los premios, y en este momento va a acompañar todo el proceso del Salón como la curadora principal del 45º Salón Nacional de Artistas Universidad de Antioquia 2020, por lo que le agradecemos evidentemente a su compromiso y el compromiso que a través de ella manifiesta el Banco de la República. Aparte de esto, quiero agradecer muy especialmente al Ministerio de Cultura, quien viene acompañando los premios, y a Sura, el grupo Sura, que para este año se suma en la convocatoria de los 53 Premios Nacionales Universidad de Antioquia, que ya pueden ustedes entrar a conocer las 4 convocatorias para este año en particular. Pero bueno, ya evacuado los protocolos, quiero comenzar esta conversación, evidentemente con la curadora del salón. Quisiera comenzar, Laura, saludándote muy especialmente también, preguntándote por la experiencia de ese ejercicio que conjuntamente con dos grandes personajes también de la vida artística, pero también intelectual y científica de este país, evaluaron esas obras, y en función de eso, cómo se encuentra la obra del maestro Ospina con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Nadine, a todas y a todos los que se conectan hoy con nosotros. Qué alegría que estemos empezando esta serie de 7 charlas hoy junto a ustedes. Agradezco la invitación a todo el equipo también de la Universidad de Antioquia y a todo el equipo detrás del Salón Nacional de Artes Mutis. Pues, entrando en materia, la terna de jurados estuvo conformada, como bien lo decías, por Alberto Gómez, por Nadia Moreno y mi persona. Fue un trabajo interdisciplinar muy interesante, desde el que aportamos desde diferentes perspectivas y disciplinas. Como saben, Alberto Gómez, por ejemplo, es biólogo, microbiólogo de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en bioquímica de la Universidad de París, es profesor titular en el Instituto de Genética Humana y pues aparte de esto hace parte y es miembro de varios comités científicos, asesores para numerosas entidades y pues es un experto absoluto en la historia del sabio Mutis. Y por otro lado, Nadia, quien es docente en la Escuela de Artes, es candidata a doctora en Historia del Arte, tiene un magíster en Estudios de Arte de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y ha realizado muchas investigaciones y publicaciones sobre arte del siglo XX y XXI de Colombia y América Latina, hablando un poco sobre las problemáticas sobre el arte, el poder y la subjetividad. Entonces, pues estábamos con ellos, también por supuesto pues estaba yo, que no entraré en más detalles porque pues Oscar muy generosamente habló sobre mí al principio, pero yo entraba a aportar también desde el lado curatorial, pero también una contribución desde el trabajo en acción climática, el liderazgo en temas ambientales, trabajando con organizaciones de base. Así que el trabajo pues con esta terna de jurados lo disfrutamos mucho. El proceso de evaluación en sí implicó revisar y evaluar de manera individual primero las 115 propuestas habilitadas que llegaron al salón, teniendo en cuenta su solidez, su pertinencia respecto a los criterios que estaban establecidos en la convocatoria. Y luego nos reunimos en equipo y planteamos conjuntamente una serie de reflexiones para seleccionar 7 propuestas, dentro de las cuales pues tenemos la preponderancia de lo pequeño, como esta primera propuesta de la que vamos a conversar. Entonces, en términos macro, hablamos un poco sobre José Celestino Mutis, sobre cómo estuvo él inscrito en este círculo de taxonomistas
del siglo XVIII y cómo desbordó progresivamente estas fronteras disciplinarias para interesarse en la minería, en la pintura, por ejemplo, cómo lideró esta red de colaboradores de muy diversas proveniencias y edades que incluían indígenas, herbolarios, sacerdotes, y de allí como jurados empezamos a valorar mayormente las propuestas que tenían una interlocución con el pensamiento de Mutis en lo referente a su puesta en diálogo de saberes y de conocimientos de diferentes entornos culturales o campos disciplinares, o en su perfil y vocación transdisciplinar. También digamos que destacamos entre el conjunto de propuestas aquellas que se caracterizan por modos de hacer y de investigar que pueden calificarse como muticianos, como decías tú al principio, y por otra parte tuvimos muy presente que varias de las propuestas que se presentaron en la convocatoria mostraban una fuerte incidencia de la expedición botánica y del pensamiento de Mutis a través de diferentes generaciones de artistas activos en el país. Entonces, pues eso implicaba que tuviéramos presente la solidez investigativa y material de las propuestas, pero también cómo esas investigaciones interpelaban desde problemáticas actuales o desde una perspectiva crítica de hoy, esas visiones de Mutis o de sus empresas científicas y lo que esto implicó en términos políticos, sociales, económicos, culturales. Y por último, pues hablando de esta diversidad generacional, tuvimos en cuenta pues la multiplicidad de perspectivas, de medios, de lenguajes que coexistían en el arte contemporáneo y que abordaban estos asuntos desde diferentes regiones y perspectivas. Eso es como un resumen un poco del proceso que hicimos con los jurados. De ahí llegamos a estas 7 propuestas finalistas que vamos a tener en el Museo de la Universidad. Y entrando a hablar un poco de la propuesta de Nadine, La preponderancia de lo pequeño, que es realmente la obra que nos convoca hoy a todos, pues es motivada por una reflexión sobre la circunstancia histórica que atravesamos, en la que la humanidad ha dejado de ver a otros seres y elementos como primordiales en la naturaleza, como fundamentos de la vida y la espiritualidad. Surge de este interés también de Nadine, pero ya le doy a él la palabra para que nos cuente más sobre esto, de esa convicción que tiene muchas veces el ser humano, que es el centro del universo por derecho propio, lo cual pues ya hemos visto y se ha demostrado ante nuestros ojos como un enfoque pues equilisis de Nadine que hace sobre ese modelo pues antropocéntrico que preconiza que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir esta atención moral primordial por encima de cualquier otra instancia, y pues lo que eso implica en términos como de narcisismo colectivo, y la propuesta que hace pues Nadine para repensar esos modelos, ¿no? En eso pues quería abrir un poco el espacio también para que Nadine nos cuente un poquito sobre la ubicación de este proyecto dentro de su obra, y la relación con otros pues, proyectos como Yo soy tú y tu interés sobre la dislocación del antropocentrismo en tu obra y el animal como metáfora pues, para hablar del otro. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, Oscar Roldán. Y bueno, en primer lugar, decir que mi obra encajó en este proyecto de una manera que a mí me causó mucha felicidad, porque cuando vi la convocatoria, la obra ya venía desarrollándose desde hacía 2 años y encontré que tenía una pertinencia extraordinaria participar porque era una oportunidad de sintonizar esta producción con un espacio intelectual, con un espacio artístico que tenía un enfoque totalmente próximo a la idea de la obra que venía desarrollándose, como digo, ya desde hace un tiempo. De cualquier manera, esta obra es el resultado de todo un proceso de años en los que
la animalística, el pensamiento alrededor del animal como metáfora cultural, como metáfora de la representación humana del otro, es fundamental. Entonces, no es algo como que ha salido de la manga para colocarlo en este proyecto, sino que es un proceso que ha venido evolucionando. Y bueno, pues la obra, como ya lo comentaba en el video, es una pieza eh, total que tiene un sentido de apropiación de espacio muy particular, es una instalación que implica una serie de elementos estéticos, plásticos, visuales, matéricos, muy físicos, porque siempre ha sido un interés dentro de mi obra esa presencia de elaboración, ejecución física de la obra. Pero más allá de eso, la pieza, que la concibo como una totalidad, una sola obra, es un dispositivo de pensamiento, es un dispositivo que invita a la reflexión sobre temas que nos atañen a todos, sobre temas contemporáneos que mucho más en este momento de la pandemia que nos ha conmocionado tanto a la humanidad en su totalidad, pues resulta muy pertinente porque estamos abocados a un distanciamiento, estamos abocados a una especie de aislamiento social muy fuerte, como a una inaudibilidad del otro, invisibilización del otro, y retornar a ese entorno social, a ese gregarismo tan necesario, pues es un llamado fundamental. Yo concibo toda la producción artística como un hecho poético. Y para mí el hecho de ser artista implica que la producción tiene un nivel de intensa poesía estética en el pensamiento y en la producción, y al mismo tiempo un nivel de ética. Estas dos cosas son fundamentales para mí dentro de la producción estética, y obviamente a partir de algo que parece solamente estar ligado a una referencia ecológica o a una citación taxonómica o a una citación histórica a Mutis, también es una declaración política, es una declaración que tiene que ver con sucesos y hechos reales que van en un entorno muy amplio, desde la citación de la animalística, el zoomorfismo, el pasado precolombino, en donde la presencia de los animales es fundamental, importantísima, y luego también la reflexión sobre la circunstancia y la condición de las sociedades prehispánicas pervivientes, que todos sabemos que están en unas condiciones lamentables. Así que toda la obra, más allá de su presencia física, es un llamado a una reflexión mucho más amplia. Qué bueno, ¿no? Y se siente de esa manera. Anagrama 62, Nadine. Anagrama 62, la preponderancia de lo pequeño. Muestra al hombre cómo lo pequeño puede, en ciertas oportunidades, ser lo grande. El pájaro volador trae el mensaje. Vamos al título, devolvámonos al título. Yo quiero que nos empecemos a meter sinuosamente por las distintas espacialidades de este pensamiento. A mí esto me recuerda algo muy lindo. O sea, a ti cuando tiraste el I Ching, hace unos 2 años o más, y te sale el anagrama 62 con la preponderancia de lo pequeño y te llama la atención o te interpela sobre qué estamos haciendo los seres humanos, dibujaste un pájaro. A mí me recuerda esa linda frase de Morari que dice que el árbol es la lenta explosión de una semilla, ¿cierto? Todo árbol es una lenta explosión de una semilla. Es decir, que en lo pequeño está definitivamente el secreto magno de la naturaleza. ¿Cómo llega el I Ching a conectarse con tu obra? Sabemos de tu gran pasión por el conocimiento oriental, pero también por los conocimientos primigenios. ¿Tendrá eso que ver? ¿Se conecta por ahí? Háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, es importante para los que no tengan como referencia de esto, el I Ching es quizás el libro más antiguo de la humanidad, es un libro de adivinación en cierto sentido, en que se hacen unas tiradas con unas monedas, y el resultado de estas tiradas nos da un hexagrama en donde
se da una resolución que tiene un sentido poético muy fuerte. Es un libro que es como una orientación para la vida, para el consultante. Y en el momento en que yo hago esta consulta del I Ching, es un momento como de oscuridad en mi vida, es un momento de dificultad, de un vacío, digamos, como dentro de mi mismo proceso artístico, cosa que nos ocurre a los artistas muy frecuentemente después de terminar como un ciclo de producción. Y aparece de una manera un poco mágica este hexagrama fantástico, la preponderancia de lo pequeño, y me abre un nuevo camino. Esto para mí es muy importante, el sentido mágico, el sentido de cómo las ideas llegan de una manera sorprendente, como serendipias, como admoniciones que aparecen de las circunstancias más inesperadas en la vida del artista. Aunque hay una idea central que se está trabajando permanentemente y que tiene que ver en mi caso con la cultura y con todas estas referencias al pasado precolombino y a las circunstancias culturales, esos elementos inesperados son el alimento que produce nuevamente un evento poético en la producción de un artista. De esta manera, la ciencia, refiriéndome un poco al pensamiento de Humboldt, tiene totalmente que ver con la poética del arte. Arte y ciencia se unen, hay un desplazamiento de campos que yo considero totalmente necesario. Pienso que la reivindicación de la humanidad hoy en día es salir de la tecnociencia en sus casillas específicas para unirse a un pensamiento mucho más sensible, más poético, más humanista. Y si me permites, arte, ciencia y filosofía, que son esas tres áreas básicas del conocimiento humano y que en la mente del sabio de Cádiz, de José Celestino Mutis, lograba muchas cosas. Preparando esta charla, decías algo que me parece muy importante y que yo creo que también conecta esas cosmovisiones y esas lógicas, y es en contraposición con Humboldt, el interés y la fascinación que tenía José Celestino Mutis por los habitantes originarios de las Américas. Él venía de España, pero también él fue lingüista y le interesó mucho estudiar las raíces lingüísticas de los hablantes o de las formas del habla de las personas originales de esta tierra, y fue así como con Linneo le manda estas gramáticas de lenguas ancestrales americanas y se empieza a interesar. Eso en contraposición con esa idea muy entronizada de la ilustración y sobre todo el romanticismo alemán, de que ese conocimiento ilustrado tenía su enfoque en un eurocentrismo muy acérrimo. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque eso creo que nos abre un puente muy fuerte con tu obra más reconocida por el mundo en general, y es tu pasión tan inmensa sobre los precolombinos. Claro. El tema de la expedición botánica definitivamente es apasionante, y una de las cosas que a mí me lleva a una reflexión profunda es el hecho de que la expedición botánica es una acción de observación fundamentalmente, es un proceso en que una serie de personalidades imbuidas en la ciencia se acercan no solamente a la naturaleza, sino se acercan a un país, se acercan a una comunidad que tiene una serie de circunstancias, de problemas sociales, el conocimiento profundo del país profundo que es Colombia. Eso nos lleva, lo sabemos todos, a todo un proceso político, a una insurrección intelectual, política muy fuerte. Lo que me conecta con el interés que tenemos hoy en día en rescatar los saberes, los conocimientos de las comunidades de tradición que han sido muy menospreciados. Ayer hablábamos un poco sobre el tema de Humboldt, que en algún momento, como muchos otros investigadores y viajeros del mundo, tenían una visión de los pueblos originales
un poco despectiva, porque consideraban que no habían iniciado el proceso del conocimiento científico, de la ciencia, de la ilustración. Y de alguna manera en ese pensamiento hay una divergencia respecto a una mirada contemporánea al saber y al conocimiento de estas comunidades en quienes se entrega una potestad, un valor fundamental para el rescate de la pervivencia de la naturaleza y de todo su conocimiento eh, mágico y artístico alrededor de temas fundamentales. Ok, me están reportando, como estamos en vivo, evidentemente en una reunión cerrada, me están reportando algunos amigos, en este caso el maestro Jorge Zapata, que no está oyendo bien. Quiero preguntarle a la audiencia, a los amigos que están en este momento, pues además está un grupo muy nutrido de más de 50 personas, preguntarles si están escuchando bien. Dice, se escucha bien, o sea que Jorge, yo creo que es un problema tuyo en este momento, porque todos estamos escuchando, trata de mejorar tu señal, puede ser eso. Aprovecho ya que me metí con todos los amigos para saludarlos, aquí hay personajes maravillosos que nos están acompañando, desde el maestro Armando Montoya, quien mando mi salud. Bueno, no voy a empezar a decir todos porque entonces pero bueno, pero ya dije Armando, entonces un abrazo para Armando, la maestra Paloma, Natalia Cardona, un montón de gente. Ahorita, después de que vaya avanzando la charla, vamos a abrir la conversación. Vamos a tener dos modalidades para hacerlo. Una es que nos pueden escribir directamente al chat sus inquietudes para el maestro, la leemos ya sea Laura o yo, que los dos pues aquí somos como dos interlocutores y el invitado realmente es Nadine. Y la otra es que pueden aparecer en cámara, también nos gustaría mucho porque pueden quedar en el registro, es que habiliten su cámara, les damos entrada y les habilitamos su micrófono para que puedan hacer su pregunta o comentario corto, evidentemente porque a veces las preguntas vienen con comentarios. Entonces, para que sepan, ahorita abrimos más o menos los micrófonos. Le doy paso a Laura. Laura, sigamos entonces en esta conversación. Han salido cosas muy interesantes, lo que hablábamos ayer sobre esa pretensión del conocimiento, pero algo que es muy lindo y es que empieza a emerger, Laura, y que yo sé que tú has trabajado mucho y que creo que valoramos mucho de todas las propuestas y sobre todo el trabajo del maestro, es que el conocimiento no se cifra solo en esas lógicas racionalistas del siglo XVII, cartesianas, donde se duda y luego debo ir a despertar o a despejar las dudas para poderlas hacer. También hay un conocimiento ancestral en todas nuestras comunidades prehispánicas y no solo prehispánicas, sino las comunidades aborígenes de todo el mundo y de los primeros habitantes que están más ligados a la magia, como lo decía Nadine, y eso me parece muy importante, Laura. ¿Cómo lo ves? Y cómo lo ves tú también en tu práctica. De acuerdo. Pues ahí hay una reflexión que es muy importante. Te escuché cortada la primera parte de la pregunta por temas aquí con el internet, pero creo que entendí el contexto general. Y yendo, digamos, a la obra de Nadine y volviendo a esto de la preponderancia de lo pequeño, la obra invita a esta reflexión sobre la importancia de las presencias sutiles, las que no miramos o que poco consideramos o que dejamos de lado, pero que en realidad son indispensables para el equilibrio de los ecosistemas, y dentro de eso está pues todos estos conocimientos de los pueblos originarios, el trabajo con comunidades de base también. Y hay un elemento aquí que me gustaría conversar con Nadine, si me permites, Oscar, sobre este mismo punto que hacías, y es el animal o los animales, en este caso el pájaro, las aves, como elementos metafóricos más allá de la referencia pues cientificista. Yo lo entiendo a la luz de otros proyectos que también ha desarrollado Nadine, como un llamado a mirar a los otros con consideración, con compasión, a valorar la vida de diferentes seres en los ecosistemas y de diferentes comunidades también y tipos de conocimiento. Y Nadine recientemente, en este contexto pandémico, abrió una exposición en Madrid, en el Museo de Antropología, que se tituló Yo soy otro tú.
que me parece que resuena mucho con este proyecto de la preponderancia de lo pequeño. Y en la exposición se plantean unas preguntas sobre quiénes creemos que somos, ¿no? En qué basamos nuestras diferencias y semejanzas con los demás. Y por los demás no me refiero a otros seres humanos, sino a otros seres en general, y cuáles son estas líneas que definen nuestra idea sobre nosotros mismos y los otros. Entonces, a partir pues, de estos ejes temáticos, que en esta muestra eran encuentros, retrato de familia, los americanos, la medusa, se proponían otras formas de comprender las relaciones con los seres que nos rodean, y volver a esta idea de que nadie está por encima o por debajo del otro, ¿no? Yo veo que en ambos proyectos y en muchos otros en los que Nadine pues, ha trabajado a lo largo de su carrera, está este interés, como él lo decía hace un rato, de usar los animales y como las representaciones como metáfora para hablar de la otredad y la necesidad de reconsiderar el valor de estas otras comunidades, otros pueblos originarios, etcétera. Y quisiera, Nadine, preguntarte, pues si estás por un lado de acuerdo con esa lectura del proyecto como transversal de tu carrera, y sobre esta metáfora de los pájaros o de las aves en particular para este proyecto en relación con estas otras comunidades que también mencionaba Oscar. Sí, totalmente, Laura. Creo que tu visión es muy correcta y agradezco que hayas leído y visto con atención un poco la presentación de mi proyecto y hayas visto como el transcurrir de esas últimas producciones artísticas. Claro, Yo soy otro tú es un conjunto de elementos, de piezas y es también otro dispositivo de pensamiento que se refiere muy específicamente al tema de la otredad, la consideración que como seres humanos individuales tenemos por el otro en la construcción misma de nuestra esencia, de nuestra identidad y de nuestra conjunción social. En la otredad se presentaba de una manera entre humorística y singular la presencia del extraterrestre, del alien, como esa eh, mm, simbolización del otro como el extraño, que digo yo, al salir de nuestra puerta, de nuestra casa, todos nos convertimos en un alienígena, nos convertimos en un ser que se confronta a otro distinto, a otro diferente, mucho más en estos días en los que los desplazamientos, las circulaciones en el mundo se convierten en un tema del día a día, ya lo estamos viviendo en Colombia de una manera muy intensa con la presencia de los venezolanos, que en muchos casos genera un rechazo, una suspicacia, un temor, y ese temor lo generamos en nuestro mismo entorno social. El otro se convierte en estos momentos de pandemia como en un extraño peligroso, en un extraño que nos trae una cantidad de confusiones y de temores. En esta nueva obra, el pájaro asume un papel totémico en el sentido en que se ha estudiado cómo las comunidades de tradición han utilizado los animales en sus rituales mágicos, en sus experiencias psicotrópicas, como el elemento de identificación mágica para referirse a los hechos, los sucesos, el transcurrir de los eventos humanos. Entonces, el pájaro, ese ser que muchas veces no observamos, que no consideramos porque está allí oculto, que a veces escuchamos solamente sus cantos, su trinar, se convierte a la luz de muchos de los estudios contemporáneos científicos en un ser fundamental para la pervivencia de la humanidad, por todas sus características de conllevar las semillas, de mantener la salud del entorno biológico. Entonces, el pájaro tiene esos dos elementos fundamentales dentro de mi obra. Su presencia fundamental per se, como ser natural que tiene una importancia fundamental, y como representación de ese otro ser dentro de un entorno humano
que no consideramos, que no vemos porque hay una arrogancia, una prepotencia humana en las circunstancias contemporáneas, un hedonismo muy fuerte que no nos permite ver a esos otros seres humanos que están invisibilizados por condiciones sociales o por circunstancias de nuestra falta de empatía. Entonces, esto es una invitación a reflexionar en estos temas que para mí son fundamentales del momento en que estamos viviendo. Nadine, Sí, sigue Laura, por favor. perdón, no, es que iba a preguntarle a Nadine porque sé que esta es una historia muy bonita. Si quisieras contarnos cómo llegas a elegir estos pájaros o estas aves en particular, habiendo pues tantas aves nativas en el territorio colombiano. Bueno, sí, ¿no? De alguna manera es algo muy aleatorio, pero yo vivo en una casa, en un entorno como natural, muy particular, y todas las mañanas hay un concierto en mi casa de aves, de pájaros, y hay una cosa muy bonita que tiene que ver con Medellín también, que es muy particular, y es una visita que hago a la casa de mi querido amigo Hugo Zapata en Medellín, en donde aparecen en su entorno natural. Él vive en un lugar precioso donde circulan pájaros muy bellos. En un momento aparece uno que se llama el pájaro candela, que es un pájaro negro con rojo. Y este pájaro me deslumbra y es uno de los primeros que comienzo a hacer a partir de fotografías que tomé ese día. Entonces surge el pájaro también como algo mágico. Llega de una manera sorprendente, como si fuese una aparición, una serendipia, algo que abre un camino. Entonces el pájaro, como el hexagrama de Li Ching, trae un mensaje. El pájaro lleva algo que me lleva a un entorno poético. Y yo creo mucho en eso y tiene que ver también con ese hecho de que todos los seres humanos y los artistas, cuando nos empezamos a centrar en un tema particular, empezamos a verlo por todos lados. Y creo que cuando las personas, por ejemplo, empiezan a tener un interés en los pájaros, los empiezan a ver en todas partes, a escucharlos en todos lados, y es una experiencia preciosa porque son presencias que están ahí en nuestra vida cotidiana y que no consideramos mucho, pero cuando tenemos conciencia de su permanencia y de su vecindad, empiezan a resonar de una manera poderosa, bellísima. Nos dicen acá en el chat, el cacique Candela, nos dice. Debe ser el cacique Candela. Hay una constancia, creo yo, y la siento desde que me enfrenté yo a los dignatarios hace muchos años, ¿cierto? A Bart Simpson, como si fuese una pieza tumaco, que creo que es el más parecido pues, a un tumaco. Pero es la fuerza de la inmanencia mágica que hay detrás de ese trabajo tuyo, Nadine. Y ayer les quiero contar una infidencia. Nadine nos decía, bueno, ¿cuándo vamos a hablar de las partes técnicas? Porque es que estos personajes van a levitar en el espacio. O sea, esto es una cosa muy especial. Y te emocionabas y te brillaban los ojos diciendo cómo era la sensación espacial, cómo esta disposición debía ser de tal manera que, y es una cosa que hemos visto en otras disposiciones. Pero te pregunto sobre la magia. ¿Cuál es esa relación tan fascinante que tienes? ¿Qué hay allí detrás? Y esa entrada a esa dimensión, yo creo que definitivamente es eso, es cuando lleguemos a la preponderancia de lo pequeño, creo que nos vamos a sentir mínimos frente a estas imágenes policromas en esa oscuridad total, que bueno, yo ya me imagino yo allí, pero háblanos sobre la idea de la magia y de la inmanencia de la magia en tu trabajo. En estos días en que tuvimos esta inmensa tristeza que hemos tenido toda la comunidad artística de la partida de nuestro amigo Antonio Caro, escuchaba una entrevista que le hacían a él sobre la pertinencia del arte y él hablaba de que el arte tiene una magia, tiene un duende, tiene algo que es inasible, algo que es
que no se puede describir en palabras, y yo creo que toda obra de arte tiene que tener ese componente atractor, ese componente seductor que es inexplicable, que está en su resolución matérica, en su componente físico de resolución, que te atrapa si lo logra. Decía Antonio, es algo que se da en un momento determinado con el espectador, que hay una empatía instantánea con el espectador, y si no se da, decía él, de malas la obra. Entonces, es algo que para mí es fundamental. Entonces, siempre hay como una idea de que el artista es como un demiurgo, es alguien que está convocando de alguna manera chamánica la magia, y en mis puestas en escena siempre trato de hacer esto, son elementos que transcurren dentro de un entorno que altera los sentidos. Esta va a ser una puesta en escena dentro de un espacio controlado, con luces puntuales, que tiene como un sentido místico, misterioso. Va a haber un sonido muy especial que llena todo el espacio, una composición particular que se hizo con cantos de aves colombianas y mezclados con elementos acústicos. Entonces, todo esto, como en términos contemporáneos, va a ser una experiencia sensorial, una experiencia también conceptual en muchos sentidos, y en medio de todo esto la magia, desde luego, porque hay un sentido performático, casi ritual en la puesta en escena de este trabajo. Bueno, ahí yo me tengo que introducir en algo que me parece muy importante, y es en el personaje que hay detrás de todo esto, que es José Celestino Mutis. Y claramente pues no es una obra y no pasa eso, es decir, les quiero decir a las personas que nos acompañan que ninguna de las 7 piezas es una ilustración de José Celestino Mutis, para nada, es decir, para nada. Son con estantes y hablan con Mutis, tienen diálogo, y esos diálogos son maravillosos y son muy bellos. Pero sí me interesa mucho ponerlos sobre la mesa, porque yo creería que eso que va a pasar con tu obra es lo que pasó con los comisionados de esa comisión, de esa expedición, los expedicionarios, cuando entraron a unas dinámicas de selva que nadie más había entrado, donde empezaron a ver a la otredad, esa otredad que tú dices, esos pájaros, pero no solo el pájaro, la culebra, porque recordemos que la expedición botánica se llama expedición botánica, pero también fue una expedición botánica y de fauna, que también hizo catalogación de una cantidad muy importante de seres vivos animados, como son pues los animalitos. Eso me hace pensar en esta figura tan interesante, tan maravillosa, y de alguna manera el caballo de Troya que significó la llegada en 1760, cuando llega José Celestino Mutis a las Américas, específicamente al territorio de, 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 de Cartagena, acompañando al virrey Mesías de la Cerda, y que camuflado como su médico entra con él el caballo de Troya de la ilustración y del pensamiento romántico ilustrado alemán, y de esa idea de reconocernos dentro de un todo para que muy rápidamente los granadinos empiecen a tener una dimensión distinta. Ese personaje lo vemos en una parte muy importante de la obra, que es la flora, las estampas que están en la flora. Háblanos un poquito de esa relación con el personaje y hasta qué punto ese personaje y su vida misma te ha llamado la atención en función de los procesos creativos que has adelantado, y sobre todo en esta última parte, Nadine. Bueno, no, para mí el tema de la expedición botánica ha sido un motivo de reflexión desde el comienzo de mi obra, porque yo considero que es un evento, un hecho fundamental dentro de la historia del arte colombiano. Un hecho que marca, por ejemplo, cómo todo el arte colombiano tiene un carácter político, porque la Real Expedición Botánica, todos sabemos las consecuencias que tuvo, y vuelvo a referirme un poco a lo que hablaba anteriormente. La expedición botánica, más allá de su carácter meramente de registro botánico, es también una expedición
etnológica, es una expedición humanista, es una expedición que se aproxima al alma, al corazón de Colombia por primera vez, desde un punto de vista casi como lo concebiríamos hoy, como de una reportería de campo. Esta gente conoce los intríngulis de las circunstancias sociales colombianas y de los elementos de ese valor de belleza extraordinaria que tiene la naturaleza y el entorno colombiano. En eso tenemos que referirnos nuevamente a Humboldt cuando uno lee sus textos en Cosmos, por ejemplo, esa inmensa fascinación cuando él llega a Venezuela y descubre esta naturaleza exuberante, extraordinaria de las condiciones humanas, porque él también vio, tenía una observación del carácter humano muy profunda. Entonces, esa cercanía, naturaleza, etnografía, acercamiento social, antropológico, es un contexto total que creo que es una de las cosas fundamentales de este salón, que es ese romper los límites del arte y de los elementos de disciplinas para hacer que fluyan pensamientos, cosa que nos es muy necesaria hoy en día porque todos ocupamos como pequeños guetos de nuestras prácticas particulares y creo que es fundamental que rompamos esas membranas y que haya como un flujo que nos enriquezca en muchos sentidos. Qué bueno. Eh, a la alusión a las láminas de la expedición, bueno, es muy contradictorio, pues es una revisión tan audaz, tan bella, pero además claramente en el terreno del arte. O sea, estas acuarelas y estos plumillas, la misma mutician, la mutician, la planta que lleva el nombre de mutis, que Linneo le dice, bueno, esto es casi que un regalo para usted, maestro. Están en España, en el Real Jardín Botánico de Madrid, pero siguen hablándonos. Es decir, yo veo que se ha vuelto algo muy bello porque en el arte contemporáneo esa estética ha recobrado un poder exorbitante. Es decir, lo estamos viendo en muchas partes, ¿no? No es solo en América, sino que en Europa también se está visitando con una suerte de estética relacional, citando un poquito a Bourriaud, la idea de esas estéticas previas, de esos primeros grafos, de esa manera tan alegórica, pero también tan seria de representar la naturaleza. Laura ha tenido pues una experiencia muy grande y muy larga con la fundación que ella dirige y que quiero pues aquí meter una cuñita a Laura porque me parece que es un trabajo muy bello y quisiera que Laura nos contara un poquito también sobre su visión de esas estéticas cruzadas que son anacrónicas además y obviamente pues Nadine también que lo hablemos, pero conversémoslo. Y que se vayan preparando porque en 5 minutos vamos a abrir el micrófono para escucharlos y para verlos. Yo quisiera verlos, veo gente maravillosa, veo a Francine Birbracher que está acompañándonos desde Miami, veo a Freddy Alzate, o sea, veo un montón de amigos maravillosos que quisiera pues escucharlos también. Laura. Buenísimo. Pues yo creo que para ir cerrando me gustaría retomar un punto que tocó ahorita Nadine sobre los lenguajes del arte y de la ciencia y cómo a veces trabajamos en silos o en burbujitas. Y cómo muchas veces las prácticas artísticas contemporáneas proponen retos en la mediación y en el lenguaje porque se perciben distantes para un público general o complejos en sentidos simbólicos, conceptuales, formales, y cómo eso crea muchas barreras de entrada para públicos diversos y para la transformación cultural también. Y lo mismo pasa, quisiera ya hacer ese símil desde las ciencias, cuando abordamos temas complejos como el cambio climático, la crisis planetaria, la acción climática, la mitigación y la adaptación, que a veces por su terminología, por el tipo de lenguaje, parecen entenderse desde perspectivas muy especializadas y académicas únicamente para esos pocos. Y me parece que el trabajo cultural requiere que podamos ser, digamos, receptivos a estas dinámicas y que podamos responder a los problemas desafiantes de nuestra cotidianidad y de la humanidad y del planeta
desde nuestra práctica, ser capaces de navegar y cultivar la conversación y de compartir estos contenidos con públicos diversos y ayudar a resaltar y descubrir estas narrativas en lenguajes no tan complejos. Y en ese sentido, esta exposición que propone un diálogo con diferentes disciplinas, no solo desde las artes y la cultura, sino desde las ciencias, cuestionan justamente esas formas de exposición tradicional, ofrecen herramientas para rediseñar los modos de presentación y de interacción con la audiencia, y en este contexto pandémico creo que va a ser muy interesante ver los 7 proyectos del salón, ver tu proyecto, Nadine, y a mí me tiene pues desde la curaduría muy emocionada y muy complacida de ser parte del proceso. Y retada, ¿no? Sí, claro, y también pues es una construcción de proyecto en equipo y que esos diálogos, a partir de esos diálogos de diferentes disciplinas, pues estamos explorando formas de entender y conversar con los artistas, las obras, las comunidades a las que servimos. Y pues de pronto para cerrar, Nadine, y dejarte la última palabra, me gustaría que nos compartieras un poquito más sobre ese interés tuyo de participar en el salón y sobre esa dimensión ética que mencionabas hace un rato del proyecto en el contexto del salón que se expondrá en una universidad, como decías en tu propuesta, como del proyecto que invita a recordar y a remirar el mundo con conciencia humanista y ecológica, y cómo lo ves pues en este contexto también de la universidad misma. Bueno, tú ya lo has dicho. Sí, realmente a mí me parece que es un privilegio. Vuelvo y agradezco mucho porque a mí este entorno institucional, universitario, que tiene tanta pertinencia con esta idea de romper espacios monolíticos, me parece importantísimo. Ahora recordaba una obra que se presentó en un salón nacional de Gil Charalambos y Roberto Sarmiento, que era una grabación que decía: esto es arte, esto no es arte, esto es arte, esto no es arte. Y creo que es una de las cosas fundamentales dentro de mi obra, porque es como la destitución de esos campos del arte particulares: alta cultura, baja cultura, ciencia, arte, tecnología. Yo creo que una herencia de la posmodernidad magnífica ha sido el romper, el quebrar esas barreras y hacer que fluya con una libertad extraordinaria el arte hacia otros lados y de otros campos hacia el arte. Entonces hoy tenemos artistas que son médicos, como Olivia Posada, por ejemplo, u otros artistas que son ingenieros y artistas que se involucran en muy diversos campos. Y bueno, y la presencia de la obra en este entorno universitario me emociona muchísimo porque es como el poder dialogar con muy distintos tipos de enfoques y de pensamiento intelectual, lo que va a enriquecer muchísimo la obra, que es algo que todo artista añora, y es que el espectador aporte a la obra misma como construcción de la obra per se en esa dialogancia. Que bueno, aquí en el chat vamos a empezar a recibir las preguntas. Los animamos entonces a que ya se tiren al chat, a que conversemos, a que ampliemos la conversación. Dice Juliana Marín: qué bonito eso que acaba de decir el maestro. El artista es un demiurgo que siempre busca convocar la magia. También me parece maravilloso. Mientras se animan, quiero pedirles a esta reunión nutrida, que vaya casi por las 60 personas, que se vuelvan emisarios también de los Premios Nacionales de Cultura. En estos 53 años de una política ejemplar de una universidad pública, en las condiciones en que se encuentra la universidad pública en Colombia, seguir apoyando un proyecto de estos es muy importante, es muy importante. Este año convocamos cuatro nuevos premios. Esos premios son el primer Premio Internacional de Cuento, o sea, llegarán cuentos en lengua castellana, pero también se van a recibir cuentos que vengan en lenguas americanas ancestrales, nativas o llegadas, es decir, pueden venir
trabajos en papiamento, siempre con traducción al español porque se van a evaluar en castellano, evidentemente, y es un libro de cuentos. Tenemos el premio de gestión cultural, que es un premio muy lindo porque es un premio que convoca a las personas que están en la gestión cultural, que por lo general son o están tras bambalinas por allá atrás, silenciosamente haciendo su trabajo, y que pueden o no haber estudiado esto, porque hay gente que gestiona la cultura sin más conocimiento académico que el conocimiento universal que les ha enseñado el campo y la naturaleza. También está el salón el premio de artes performativas y artes vivas. Y por último, de pronto Alejandro me ayuda, me está faltando uno de los premios, pero ahorita de pronto en el rotador lo ponemos, es el premio de guión. De guión no es el premio de guión, perdón, es el premio de cortometraje, de cortometraje. De cortometraje sea en ficción o no ficción. Entonces ahí tenemos los premios en este momento. Entonces, no sé, quién tenga una idea. De momento, para ir moviendo esto, Nadine, yo no dejo de pensar ni un minuto en un personaje que yo amo profundamente y que te lo comenté ya y que quisiera ponerlo sobre la mesa, porque esta preponderancia de lo pequeño, cuando el anagrama 62 te dice, muestra al hombre cómo lo pequeño puede en ciertas oportunidades ser lo grande, y cuando tú lo ves como un llamado del otro no humano, es decir, del otro que me conforma a mí, yo no puedo dejar de pensar en San Francisco de Asís. Y no es que yo sea un católico empedernido, ni mucho menos, pues, soy católico como los católicos de acá, son católicos no practicantes, es decir, católicos culturales llamo yo, pero yo soy básicamente gnóstico, es decir, yo creo más bien en el Dios de Spinoza, es decir, en la Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Pero pienso en este personaje de San Francisco de Asís porque el legado que da San Francisco es una enseñanza tremenda y es el otro no humano que me hace a mí. Es decir, el hermano lobo, el hermano árbol, el hermano río, el hermano piedra o la hermana piedra. Y esa figura tan dramáticamente compleja, porque tú lo llevas a una extrapolación muy fuerte, que es el ET, el ET, el extraterrestre, pero lo estar haciendo para decir que el otro, es decir, yo o Laura, somos tan distintos como un extraterrestre para cualquiera. Es decir, hay una condición de otredad tan fascinante que hasta mi hermano, mi hijo, realmente puede ser tan dramáticamente otro que me supera a mí y que no hay gran diferencia. Ese personaje que te evoca a ti, Nadine, ese personaje de San Francisco que me parece tan fascinante y que creo que lo has tenido que trabajar. No, bellísima presencia, bellísima eh, ejemplo, inspiración. Laura se refería a una palabra que forma parte central como de todo este pensamiento, que es el tema del antropocentrismo. Esa idea de arrogancia humana tan fuerte, ese sentido de humildad que tiene San Francisco, las representaciones pictóricas de San Francisco, incluida esa bellísima pintura de Giotto, en donde él está cerca de las aves, como en La una capilla. actitud de acercamiento, de humildad, de disposición de escucha, de visibilidad. Me parece que es el mensaje fundamental de San Francisco y de sus representaciones, que es abrir los ojos, el que, el que quiera oír que oiga, el que quiera ver que vea. Entonces hay un sentido de eso que tiene que ver con la sensibilidad artística, que como en un sentido boyciano también, todos somos artistas y una de las cosas fundamentales del hecho de la acción artística es permitirse la admiración, permitirse la captación, la curiosidad de eso otro que forma parte de nuestro entorno y que a veces está aneblado, no lo vemos por una muy fuerte sentido de preeminencia individualista. Sí, como la abundancia pues de la saturación de sensaciones con
contemporaneidad, ¿no? Eso se suma de todas maneras, ¿no? Hay una pregunta que está aquí muy chévere. Iván Duque pone lo siguiente. Hay una resonancia del metal al oír la música del dispositivo que con maravilla logras. Cuando aludes a lo matérico, ¿tuviste esa consideración entre el ave y el metal? Bueno, la pieza que se escucha en el fondo es como un borrador de lo que va a ser. Eh, Hablábamos de pronto que podríamos hablar muy abiertamente de todo lo que va a conformar la instalación, pero la pieza que ya está concluida, realizada en Chile por un extraordinario compositor muy implicado en el tema de la naturaleza, pues él ha estado trabajando con sonidos de la naturaleza muy particulares. Tiene elementos acústicos desarrollados con instrumentos muy particulares, sonidos de la naturaleza, como ya expliqué, las bandas sonoras de los cantos de las aves, y desde luego elementos acústicos muy singulares, por ejemplo, la campana se escuchará en algún momento, y eso tiene que ver con ese sentido también como de sincretismo, porque pues están los pájaros, pero la campana es un instrumento que nos ha llegado desde Europa y que trae una cantidad de referencias simbólicas muy poderosas de religión, todo este pensamiento, digo yo, mitológico europeo frente a nuestro pensamiento mágico latinoamericano. Entonces, nada más en el tema sonoro que es precioso, hay como una imbricación de elementos que son parte fundamental también de mi obra, ese sincretismo, esa manera de confluir de elementos procedentes de diferentes ámbitos. Ok. Una persona del equipo de la División de Cultura y Patrimonio, Juliana Marín, está planteando una pregunta, pero quiero que la haga ella. Juliana, adelante, por favor. Te estamos escuchando. Activemos el micrófono de Juliana, por favor. El micrófono y la imagen. Aquí se está viendo, Juliana. Hola, no sé si me ven ahí. Sí, señora. Bueno, pues la voy a como a leer realmente para no enredarme tanto. El maestro ahorita mencionaba que él tenía pues como una necesidad y que se ha expresado también en el ámbito de las artes y de los artistas, de que andamos muy en guetos. Entonces, ¿cómo pensar pues esa unidad o trabajar de una manera más unida? Yo le pregunto al maestro si usted tiene en este momento algún proyecto que pueda intentar trascender esas fronteras de las que nos habla y pues si nos puede contar de qué se trata ese proyecto. Sí, pues este proyecto que estamos desarrollando es uno de esos centros, particularmente, no solamente por todo lo que implica el proyecto individualmente, sino el lugar donde se va a, a presentar, donde va a eh, montarse esta instalación, esta intervención de espacio. Y sí, ese ha sido un interés fundamental, como lo decía anteriormente, que la obra fluya en otros campos, que la obra se expanda, que la obra llegue a otros públicos. Para mí esto es fundamental, es una cosa importantísima. Mi exposición en Madrid, por ejemplo, fue una experiencia muy bella porque llevé unos inflables gigantescos que representaban retablos quimbayas. La exposición se cerró en un momento por el tema de la pandemia, pero estos inflables que estaban en el exterior del museo eran como unos faros en la noche de Madrid, silenciosa, donde transcurrían apenas unos pequeños grupos de transeúntes. Entonces era algo muy poderoso allí que rompía incluso la barrera del museo mismo, llevando el arte a un espacio que confluía con la cotidianidad de la gente en esta circunstancia tan particular. Entonces hay muchas experiencias de cómo la obra puede llegar a otros. A mí me interesa, por ejemplo, muchísimo todo el tema del Internet, cómo el de esto que estamos haciendo en este momento, ya me comentaron que va a estar en YouTube y va a estar en Facebook, en otras plataformas. Me parece que esta experiencia tan dolorosa de la pandemia nos ha enseñado, particularmente al campo del arte, que podemos llevar nuestra práctica artística a otros ámbitos muchísimo más amplios, no solamente por el hecho de que nos comuniquemos con un pariente, con la mamá, con el hermano, sino que a través
de unas presencias en las redes, podemos llegar a públicos insospechados. Esto me parece maravilloso, me parece una cosa que todos debemos aprovechar en el espacio del arte. Nadine, recuerdo una pieza icónica en tu trabajo, si mal no estoy, con la que ganaste el Premio Nacional, que tiene que ver de alguna manera con un trabajo colaborativo con Carlos Salas, ¿no? O sea, no es una cosa nueva colaborar o trabajar con el otro. Sí, claro. No, la pieza del Salón Nacional se llamaba In Partibus Infidelium, que quiere decir en tierras de infieles, y es una pieza que tiene mucho que ver con esta obra, porque era un simulacro de un espacio natural. En ese momento eran las paredes del espacio, que era la primera vez que una instalación se mostraba en un Salón Nacional, con esta idea de un espacio exento, con control de luces, aromas, sonidos. Ya desde ese momento de 1992 había esa intención de generar una intervención de espacio muy particular. Entonces, la obra con Salas se llamó Fausto y la presenté por primera vez en la Galería Arte 19 de Carlos Alberto González en Bogotá, y también era una instalación con elementos lumínicos, y desde luego también había una ruptura que ha sido fundamental, y es ese tema de controvertir muy seriamente el tema de la autoría, del autor héroe que construye su propia obra, porque como mucha gente sabe, desde ese momento en que comencé a trabajar con los elementos de arte precolombino, convoco a artesanos, falsificadores de precolombinos, y eso abre un espectro de producción que he mantenido hasta ahora, en el cual llamo a formar parte de mi obra a personas de muy diversos ámbitos: dibujantes, escultores, fundidores, músicos, performers. Entonces es una ampliación de la operación artística que me resulta fascinante. Y plausible, porque creo que si hay una constante compleja en la vida de los artistas en todos los tiempos, es su condición del ego, ¿no? Y cómo esa cosa de que yo hago lo mío, no voy a mostrar cómo saco el conejo del sombrero y eso. O sea, eres un artista típico en esa lógica, y eso me parece que es muy interesante cómo ese trabajo colaborativo se da. Estamos ya llegando pues como a los tiempos, no tenemos más preguntas. Quiero darle la palabra a Laura, porque te quiero también preguntar, Laura, y con la venia de Nadine, por nuestros siguientes invitados. Todavía no nos vamos a despedir, estoy esperando a ver si sale otra pregunta. Nos está preguntando Juliana Bustamante, ¿en dónde podemos ver la grabación de hoy? ¿Lo subirán en alguna plataforma? Sí, Juliana, vamos a subirla en el canal de YouTube de la universidad, pero lo vamos a difundir a través de Facebook para que puedan pues revisarlo. Dice Francine Bilbrager, felicitaciones por esta maravillosa presentación. Abrazos, Francine. ¿Dónde estás? Laura, seguimos, vamos a estar cada 15 días. Evidentemente Nadine nos va a acompañar también, porque la idea es que nos conozcamos con los artistas. Aquí hay varios de los artistas que si no es que están los 7 artistas, veo a Nicolás Bonilla, veo a Natalia Naranjo, a Mónica Naranjo, perdón. Bueno, pero en 15 días precisamente nos vamos a ver con Mónica Naranjo, ¿no? Sí. ¿Quiénes siguen, Laura? Bueno, pues como bien decías, va a ser cada 15 días, de abril a junio. Vamos a estar teniendo estas charlas con diferentes artistas. Viene Mónica el 21, luego Alberto Baraya, Nicolás Bonilla, Ana María Espejo, Benjamín Hacanamijoy, y terminaremos con Edwin Monsalve. Así que los esperamos y las esperamos a todas en la próxima charla, que va a ser con Mónica Naranjo, en la que vamos a estar hablando sobre el proyecto De la Piedra a la Cueva, el miércoles 21 de abril. Qué bueno. Ahí están viendo, y pueden acceder ustedes, porque lo lindo de esto es que es una sala cerrada. Están viendo un enlace que los va a llevar al Salón Nacional Virtual. Pues realmente no es un Salón Nacional Virtual, porque esto implicaría más cosas, pues, pero es una muestra virtual de las 7 propuestas.
donde pueden tener una inmersión, conocer cada una de ellas, los detalles y las conexiones múltiples que hay. O sea, yo en ese momento también todavía me sueño porque llevamos mucho tiempo. Gracias o desgraciadamente a la pandemia hemos tenido mucho tiempo para pensar, para soñar, para conectarnos, para hablar, y eso ha sido una dinámica muy linda. Y en principio estas charlas empezaron como charlas entre los artistas participantes que nos íbamos a ver, pero decidimos evidentemente abrirlas para que ustedes participaran. Dice Iván Duque nuevamente, para ir cerrando, si tienen alguna otra pregunta, tenemos otros minutos, pero voy a leer esta. Nadine dice, si bien el encanto de una obra inspirada en lo pequeño y volador es muy bien lograda, sigo preguntándome si te pareció, a ver, se me subió, perdón. Es que pusieron otra pregunta. Sigo preguntándome si te apareció en el camino matérico el metal como un enemigo de ellas. Es decir, si viste enfrentado lo metálico, me imagino que como una señal del desarrollo y de la modernidad o de lo contemporáneo, con las aves. Si mal lo interpreto, Iván, o si quieres, puedes levantar la mano por acá y te damos entrada y lo puedes hacer. Ahí está Iván, va a hablar Iván. Iván. Sí, sí, es eso. Sí, la consideración matérica que me imagino y que también él nos dio a conocer que tenía frente a su obra, el metal como parte constitutiva, fundamental de su obra, le llevó a reflexiones y, no sé, y consideraciones pues de lo que ha sido el metal para las aves, por ejemplo, en las jaulas, en las armas, no sé, eso me inquieta. Yo sigo. Okay. Muy interesante. No lo había pensado mucho, pero me parece una reflexión importante. Yo creo que en este caso el pájaro atrapa el metal, ¿no? El metal se convierte como en el alma oculta de estas piezas en particulares. Y hay un sentido técnico en el hecho de utilizar el bronce para la producción de estas piezas. Y es que la fragilidad de la conformación física de las obras tenía que resolverse con este material. Si hubiese sido madera u otro elemento, resina de poliéster, no podría tener la sutileza y ese carácter aéreo que tienen las piezas, que pueden observarlo nuevamente en los videos y en los elementos que van a poder consultar. Entonces hay una gratitud por el elemento metal en este sentido. Recordemos también que, por ejemplo, en el pasado precolombino, toda la orfebrería en la que hay unos ejemplos de representaciones de aves es prodigiosa. Entonces, en este sentido, el metal se funde, de hecho, se funde para convertirse en un elemento de comunicación subyugado por la idea aérea que quiere comunicar. Gracias. Gracias, Iván, por tu pregunta. Te mandan a saludar desde Londres. Luz Osorio, Nadine, seguramente una amiga tuya, dice Luz, un espacio. Saludos. Muchas gracias por este espacio de análisis y reflexión. De verdad está muy lindo, estamos recibiendo muchas noticas así y nos vamos a ver entonces cada 15 días. Yo creo que es un espacio muy chévere. Y en esa lógica, pregunta Juan Manuel Perdomo, dando gracias, diciendo Nadine, muchas gracias, maestro Nadine. Te pregunta lo siguiente, ¿qué lugar le otorgas a estos espacios de conversación y divulgación en este tipo de espacios para el arte? Pero además pregunta, ¿qué otra experiencia con públicos cree que se deba abrir y en la que le gustaría a usted participar? No, yo encuentro fundamentales estas presencias de comunicación, estas formas de comunicación. Me parece que son muy necesarias, me parece una forma de intercambio de ideas que a mí particularmente como artista me enriquecen tremendamente y que encuentro fascinantes como canales para llegar a otros públicos, a otras personas.
Vuelvo y retorno la idea preguntándome qué espacios quisiera utilizar. A mí me interesaría muchísimo que el espacio de Internet se expandiera mucho más en este salón. Por ejemplo, cuando tengamos ya las obras montadas en los espacios, podríamos hacer unos registros extraordinarios que permitirían que otras personas, un público mucho más general, pueda estar viviendo estos espacios que son en muchos casos tan esquivos, tan ajenos, porque es muy difícil. Hay personas que viven en otros lugares, están en otros países. Entonces, me parece que eso es un medio valiosísimo. Insisto muchísimo en que debiéramos involucrarnos mucho más en este tema tecnológico, en el registro y en la difusión de las puestas en escena de las obras. Además, hemos estado aprendiendo en este último año que nos funciona mejor para compartir las exposiciones virtualmente, ¿no? Tenemos ahí ya. Sí, me hicieron acordar de un artista mexicano muy importante, que cuando empezó el arte de acción o el accionismo latinoamericano, él se manda a tatuar las falanges de los dedos, pues, como hablando de su lógica, pues, de la Catrina y de toda la carabela, el esqueleto y la importancia del esqueleto para los mexicanos. Y entonces Felipe pensaba, pues nos contaba en algún momento, que pensaba que ese hecho le iba a permitir que lo llevaran a exponer su mano, porque pues, consistía en que él iba a la pared y ponía la mano en la pared o en una base y que ya. Pero entonces que cuando supieron que Felipe Ehrenberg había hecho esto, le mandaron a pedir una foto. Entonces le pidieron un registro y les pusieron el registro y ya, y como que no pudo viajar mucho con su obra performativa. Es muy divertido. Estamos cerrando ya. Quiero agradecer, veo que se ha sumado gente. Estoy realmente muy gratamente impresionado. Dice Blanca Botero, interesantísimo intercambio. Muchas felicitaciones al maestro Nadine y gracias a la Universidad de Antioquia por el espacio. Saludos y hasta dentro de 15 días. Saludos. Quiero agradecer a Nadia Moreno, que está conectada, que nos está escuchando, que está por allá, a los amigos de esta casa, a las personas que están por fuera y muy especialmente también quisiera, nos saludan, un saludo desde Francia, excelente trabajo, muchas gracias Oscar y al maestro Nadine, dice Andrés Echavarría. Andrés, un egresado de la universidad maravilloso que nos está escribiendo y que también participó en este proyecto del Museo de la Universidad de Antioquia. Les quería decir que vamos a estar en 15 días acá. Quiero agradecer muy especialmente a la Comisión Mutis. Comisión Mutis es un proyecto muy bello que nace de la mente de un personaje extraordinario para la cultura en Colombia, que es el expresidente Belisario Betancur, que anima a muchas de las instituciones bicentenarias y otras tantas en Colombia para que iniciemos un proyecto de recuperar y de poner en escena una obra fascinante de un personaje absolutamente nodal en la historia actual también, ¿por qué no?, de Colombia. Quiero entonces mandar un abrazo muy fuerte a todos los comisionados de la Comisión Mutis, dar un agradecimiento muy especial y un gran abrazo a Nadine. Nadine ya no ve la hora de estar en Medellín. Yo sé que Nadine quiere mucho su Cundinamarca y demás, pero si le dieran a escoger eventualmente dónde volver a nacer, quisiera ser paisa porque ama Medellín y no ve la hora de llegar otra vez a Medellín. Y te estamos esperando acá para esto. Y también, Laura, muy especialmente, de verdad, todo nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por tu trabajo desinteresado. Es muy importante decir eso. Tu trabajo ad honorem con el proyecto de Mutis 2020. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo fraterno desde el alma mater de los antioqueños. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego.